Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos reunirnos para compartir en este día domingo la reflexión del Evangelio. Y damos gracias también por la oportunidad de adorar al Señor por medio de la meditación de su palabra. Nos corresponde leer ahora en San Lucas capítulo 5, los versículos del 1 al 11. San Lucas capítulo 5, del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Que Dios bendiga esta palabra. Es su palabra, mis hermanos. Y vamos a meditar, así como lo dice el título en nuestra Biblia de este pasaje, en esa pesca abundante o milagrosa. Vamos a ver, mis hermanos, este texto, que es un texto conocido y muy precioso. Los 4 evangelios, hemos dicho en otras ocasiones, narran el llamamiento o llamado a los primeros discípulos de diferente manera. Cada uno de los evangelistas lo dice a su manera. Pero Lucas se caracteriza o se diferencia de los demás porque él agrega esta pesca milagrosa y pareciera que él da a entender que al ver esa abundancia de peces, los discípulos fueron impulsados a seguir a Jesús. Esa es una deducción, ¿verdad? No está escrito en la palabra, pero recordémonos que Jesús inició su ministerio en este Evangelio de Lucas en la sinagoga, predicando en la sinagoga. Y ya a estas alturas ya hay multitud de gente siguiéndole para oír su palabra. Una de las cosas que llama la atención es que en este pasaje parece como si el Señor solo se dirige a Simón, que es Simón Pedro, ¿verdad? Y como que ignora a los otros que están ahí cerca, que los menciona un poco hasta el final. Miremos qué es lo importante de este texto y cómo Pedro resalta en el pasaje. Fíjense que hay un detalle muy importante. Tanto Isaías como Pedro, al encontrarse con Dios, Isaías, ¿verdad? Con Jehová, y Pedro con Jesús, tanto uno como el otro, se sintieron indignos. No brincaron de gozo, no alzaron sus manos de gozo, sino que se sintieron indignos. Isaías dice: ay de mí, que soy hombre pecador. Y viendo mis ojos a Dios, soy hombre muerto también. Entonces, él se consideraba muerto porque sus ojos habían visto a Dios
y él era pecador y sabía perfectamente que Dios no convive con el pecado. Pedro, en cambio, lo dice de otra manera, pero lo vamos a ver en el transcurso de la reflexión. Para la reflexión vamos a dividir el texto en 3 porciones. De los versículos 1 al 3, la primera parte, luego del 4 al 7 y una última porción que la forman los versículos del 8 al 11. En los versículos del 1 al 3 tenemos que resaltar que cuando el evangelista dice el lago de Genesaret, se refiere al mismo lago o mar de Galilea, solamente que Lucas le llama Genesaret, pero es el mismo mar de Galilea. Y fíjense que como lo narra Mateo, Jesús encuentra a los 4 primeros discípulos que llama en ese oficio de pescadores. En el Evangelio de Mateo fue Simón y su hermano Andrés y Juan y Jacobo, ¿verdad? Pero están ahí, los pescadores están cansados y además están frustrados porque tuvieron una larga noche, agotadora noche, pero no lograron pescar nada. Entonces están ellos limpiando las redes, preparándolas para dejarlas ahí y posiblemente con la idea de irse a su casa y descansar, ¿verdad? Sabemos que los pescadores, pues no todo el tiempo es de llenar las redes de peces. Van a haber días en los que ellos no consiguen pescar nada. Sin embargo, fíjense que en esta primera porción está el primer contacto de Jesús con Simón. Porque hay 2 barcas, la gente quiere oír a Jesús y Jesús piensa que es mejor hablar desde una barca, usar la barca como si fuera un púlpito y le pide a Simón que la aparte de tierra un poco para poder desde ahí hablarle a la multitud. Aunque Simón está cansado, como les digo, y frustrado, hace en este momento su primer acto de obediencia. Su primer acto de obediencia es precisamente el obedecer a Jesús moviendo la barca un poco. En la segunda porción, los versículos del 4 al 7, podemos observar el segundo acto de obediencia de Pedro. Es una cosa muy curiosa que después de hablar, el Señor le dice que navegue mar adentro y que eche las redes al mar, como que vaya a pescar. La orden es que vaya a pescar. Y entonces Pedro es un experto pescador y le da la justificación. Y le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esa es la deducción o la justificación que hace Pedro o Simón, que es el mismo personaje, como para que nos haga pensar que según él no lograría pescar nada. Sin embargo, la última frase de ese versículo 5 dice, mas en tu palabra echaré la red. Obedeciendo. Es por eso decimos que es su segundo acto de obediencia en este pasaje. Y navega hacia adentro con sus compañeros pescadores y echa las redes al mar. Y lo que sucede, mis hermanos, es un gran milagro de abundancia. Es una pesca milagrosa, una pesca abundante. Y eso maravilla a los pescadores. La palabra de Dios dice que el barco se hundía. Tuvieron que llamar a otra barca para que la otra barca también les ayudara y las 2 barcas llenas se hundían. Las lograron llevar hasta la orilla, pero con dificultad. Fíjense, hermanos, que el acto de obediencia de Pedro, mas en tu palabra echaré la red, es como la llave que abre la puerta para que suceda ese milagro maravilloso. Por cierto, mis hermanos, este milagro especialmente de abundancia se parece a el maná, imagínense, abundante,
que cae del cielo allá en el desierto. La harina y el aceite en la casa de la viuda que no se acabó, que no mermó ni la harina ni el aceite. Son milagros que especialmente se realizan, como también el vino abundante y de mejor calidad en las bodas de Caná. Fíjense que estos milagros suceden para cumplir dos propósitos. El número uno es satisfacer una necesidad. En este caso, ellos habían pescado toda la noche y no habían obtenido fruto, pero el Señor les da ese fruto abundante. Y el segundo propósito del milagro es mostrar el poder de Dios. Así que este es un milagro y aquí sacamos como iglesia una gran enseñanza, mis hermanos. La obediencia es la clave o la llave para experimentar los milagros del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Este milagro parece que en los versículos del 8 al 11 nosotros vemos a un Simón Pedro que actúa de una manera extraña. Cuando sucede este milagro, sucede también que Pedro está frente a frente con Jesús. Y no es que él disfrute, no parece que él disfruta la experiencia de tener su barca llena de peces. Ese era su trabajo, su negocio, porque repentinamente él se dio cuenta que era pecador. Y este es el punto central del pasaje al cual nosotros le debemos poner atención. La reacción de Pedro al saber que está frente a Jesús. Dice que él se da cuenta de su pecado, se siente avergonzado y le dice a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como les decía, la similitud con el texto que leímos de Isaías, donde Isaías dice: estoy muerto porque han visto mis ojos. Soy hombre pecador y han visto mis ojos a Dios. Y un pecador que tuviera contacto con Dios moriría. Y Pedro ahora le dice al Señor: fíjense que es muy normal que nosotros sigamos a Jesús, que la gente siguiera a Jesús y lo buscara y lo clamara, pero no es normal que alguien le diga: apártate de mí, Señor, porque no se lo está diciendo que prefiera mejor la oscuridad que la luz, se lo está diciendo porque él se considera indigno de él. Y es una de las cosas que como iglesia, mis hermanos, hemos perdido, el sentir la presencia de Dios de esta manera como la experimentó Pedro. Aún fíjense que en la iglesia hay mucha resistencia a arrodillarnos, ¿verdad? Como que no es merecedor el Señor de que nosotros nos arrodillemos, salvo por supuesto de personas mayores que no lo podemos hacer por cuestiones de salud, pero es difícil lograr que la gente en ese momento de encuentro con el Señor, al experimentar la presencia de Dios, espontáneamente, sin que nadie les diga, se sientan humillados y se postren delante de Él. Jesús le dijo: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Hay ese dato curioso en el Evangelio de Lucas. A diferencia de Mateo, en Mateo hay una invitación de Jesús para que lo sigan y Él les hará pescadores de hombres. Sin embargo, aquí parece que no hay una invitación claramente expresada, pero está el llamado: no temas estar frente a mí, porque desde ahora vas a ser pescador de hombres. Y hay una cosa también que llama la atención y yo quiero enfatizar en el versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No dice que le siguió Pedro, sino le siguieron. Es decir, que aunque Jesús no menciona directamente o no comparte, no conversa con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, pero todos le siguieron. En realidad, mis hermanos, este texto, y con esto voy a terminar, es una invitación también para dos cosas. Primero, lanzar la red. Lanzar la red, que para nosotros podría ser
aceptar el reto de tener fe, hacer las cosas por fe, porque creemos en quien nos manda a hacerlas. Ese es el primer propósito de este llamado. Echen la red y que nosotros podamos decir de verdad, en el nombre de Jesús voy a echar la red. Y la segunda es que también le sigamos, ¿verdad? El llamado a seguirle. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, lo tenemos que hacer con todo lo que conlleva ese seguimiento. Y ese seguimiento para los pescadores significó dejar su oficio, dejar sus barcas, dejar sus redes, dejar a su padre Zebedeo, que estaba también en el negocio, e irse con Jesús para no volver, para no mirar atrás. Y así la iglesia debe de seguir a Cristo, con certeza, con fe, dejando lo que no es necesario en nuestra vida, dejando lo que no es prioritario y dándole la prioridad a Jesús. Seguros de que vamos hacia adelante con Jesús y no volvemos atrás. Que Dios les bendiga.